Muy bien, muchísimas gracias, Gonza. Estamos en comunicación con el doctor Hugo Valderrama, él es neurólogo, director del Puerto de Neurociencias de Instituto Valderrama, presidente de la Asociación de Neurociencias del Litoral, profesor de la Universidad Católica de la UCA, y estoy, pero re contenta, la verdad que, y muy agradecida de poder hablar con él. Hugo Valderrama, soy Marina Alperín. Muchas gracias por la comunicación. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver, tengo un montón de preguntas que quiero hacerte. Íbamos a hablar sobre enfermedad de Alzheimer y fundamentalmente me importa esta, digo yo, nueva, no sé si es muy nueva, esta nueva mirada de las neurociencias y respuesta que tienen las neurociencias a un montón de dificultades, patologías que por ahí quedábamos como medio sin una atención. ¿Y qué respuesta tiene esta nueva mirada de las neurociencias? Bueno, por un lado los avances van haciendo entender un poco más respecto a la fisiopatología, o sea, cuál es el origen de estas enfermedades neurodegenerativas. Ujú. O sea, neurodegenerativa significa que hay neuronas que se van afectando progresivamente. Sí, Hay que entender una cuestión básica, que más allá del avance de la ciencia, por otro lado está lo pragmático, el día a día de la familia que está alrededor de ese paciente con Alzheimer. Generalmente cuando la familia no tiene claro el diagnóstico, la progresión de la enfermedad, los síntomas, produce una desorganización, inclusive es un efecto dominó, donde además de estar una persona con dependencia, esa dependencia genera una sobrecarga de un cuidador, generalmente informal al principio por parte de la familia, que no tiene vocación, conocimiento y tiempo, sí. y eso lleva a un estrés familiar muy importante. Entonces, más allá de los datos científicos, consultame lo que quieras respecto a conceptos, tipo de enfermedad, qué significa Alzheimer y demás. Mm. La ciencia, digamos, todavía no llegó a una cura de estas enfermedades, por lo cual es Sí, muy importante también tener en cuenta que, además de los conceptos científicos, hay que asesorar a la familia y tener conceptos pragmáticos del día a día. perfecto. Si no se llegó a una cura, los tratamientos están tendientes a poder frenar el avance, este avance neurodegenerativo y esta progresión, a que se haga más lenta, a, ¿a qué podemos apuntar con un tratamiento? Bien, hay dos tipos de tratamientos, los no farmacológicos y los farmacológicos. Ujú. Lo no farmacológico tiene que estar siempre, que Sí, ahora lo detallamos un poco más, ¿sí? sí, sí. Y respecto a lo farmacológico, hubo unos avances en los últimos años de fármacos nuevos que han salido, que se están probando en dos países principalmente. Iniciaron en Estados Unidos, principalmente frente a la enfermedad de Alzheimer, y puntualmente frente a una proteína que se llama betamiloide. El betamiloide es un desecho que elimina el cerebro, que es un desecho, digamos, tóxico cuando se acumula en demasía, forma placas, se va uniendo, es una proteína anómala que se va uniendo y va dañando las neuronas. Lo Ajá, que hacen estos nuevos fármacos es limpiar el cerebro de ese betamiloide, y de sí, hecho lo que se está comprobando es que lo hace bastante bien. Son fármacos puntualmente aprobados por ahora por la FDA, en una fase de investigación en donde se vende el fármaco, pero a esa persona que se le vende el fármaco todavía se la sigue investigando, se la sigue estudiando. sí. Es una fase de investigación donde la persona todavía forma parte un plantel de estudio. Como, Entonces, claro, protocolo de ninguna seguimiento, ¿no? se hace un seguimiento de investigación en fase 3 donde vos tenés que hacerle Claro. resonancias, laboratorios bastante frecuentes, con Ujú. un protocolo de investigación bien específico. Sí, La persona firma que se va a hacer como su consentimiento que se va a hacer esa investigación. Yo puntualmente no trabajo en investigación farmacológica, pero así se realizan la mayoría de los estudios farmacológicos. Cuando entran en esa fase se realizan de esa manera. Hay un seguimiento, en este caso la mayoría de esos fármacos son 1 año y medio, y te decía, están aprobados por ahora por la FDA en Estados Unidos, lo que sería la ANMAT de acá, sí. y hace unos meses, el año pasado, creo, fines del año pasado, se aprobó también para su aplicación recién ahora en algunos países de Europa. Entonces, está en esa fase, y lo que hace también estos fármacos, hay que dejar bien claro, es enlentecer el proceso mucho más que los fármacos previos que había, pero no es una cura. De hecho, eso ya está determinado, que actualmente no es una cura.
O sea, lentece la velocidad de progresión de los síntomas, lo Sí. cual es muy importante, hablando de lo primero que estábamos diciendo respecto al nivel de dependencia. No es lo mismo llegar a la última etapa de la enfermedad con una dependencia absoluta o total, o llegar con una dependencia media o leve. Entonces, bueno, puntualmente esos fármacos se llaman anticuerpos monoclonales, son anticuerpos, usa el sistema inmune Ujú. para que ese beta-amiloide, esa proteína anómala, deje de generarse. Mejor dicho, no deje de generarse, sino que deje de afectar las neuronas al hacer una limpieza de ese beta-amiloide. Sí. Ahora, hay que tener esto en cuenta. ¿Por qué no es una cura? Primero, porque más allá de que se está aplicando en casos de demencia leve, de hecho los protocolos estos de investigación de estos fármacos no es para demencia ni moderada ni avanzada, es para una demencia en etapa leve o lo que se llama deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve, a diferencia de una demencia, es cuando la persona tiene algún déficit cognitivo en sus funciones mentales, la memoria, el razonamiento, el lenguaje, pero todavía se maneja por cuenta propia, o sea, no les afecta las actividades de la vida diaria de manera importante, tienen autonomía. Sí. ¿Cuándo empieza el concepto de demencia? Pasa de deterioro cognitivo leve a demencia cuando esa autonomía se pierde. Bueno, estos fármacos están destinados para deterioro cognitivo leve y demencias leves. Tampoco se dan de manera preventiva, aunque sí, en otra fase de investigación todavía previa, lo que se está aplicando ahora es detectar personas con ese beta-amiloide, ese desecho en demasía que tienen estos pacientes, los que tienen gran cantidad, aún sin síntomas, pueden someterse ellos si quieren a la investigación y empezar a aplicarse estos medicamentos a ver si, entre comillas, limpiando previamente ese beta-amiloide antes de los síntomas, no se desarrolla la enfermedad o se desarrolla de forma más leve. Eso está todavía en fase de investigación. Perfecto. Sí, clarísimo. Eh, sí, qué bárbaro. Estoy asombrada. ¿Y cómo se trabaja acá en Argentina? Tenemos acceso, la gente podría ir y, no sé, quien puede acceder a estos tratamientos o estamos como Bien, esperando ese que... sí. A ver, por un lado, aclarar de vuelta que yo puntualmente no trabajo en esa No, línea de no, investigación farmacológica, ¿sí? Pero eh, estos estudios son multicéntricos. ¿Qué significa multicéntricos? Que se hacen en distintas instituciones, en distintos lugares del mundo, ujú, y Argentina participa en las mayorías, en distintos sí, centros de Argentina. Muchos están en Capital, donde uno sí puede consultar a su neurólogo de cabecera, dónde se está haciendo este estudio, si es que él mismo no lo está aplicando, y firmar un consentimiento para entrar y formar parte de esa investigación. perfecto. Ahora, el fármaco ya para comprar lo que se compra está aprobado solamente en Estados Unidos y en Europa. O sea que sí, uno tendría que vivir en Estados Unidos, trasladarse allá, pero hay Ujú, que tener en cuenta, son tratamientos de la mayoría, son 3 fármacos que se han salido distintos, mejor dicho, de distintos laboratorios, y la mayoría son tratamientos de un año y medio, para ver que haga algún tipo de efecto. Y a su vez, te hago una aclaración, eso averiguan ustedes puntualmente, porque no me sé justo, los costos varían, no importa. la verdad que no estoy al tanto, pero son muy costosos, Eh, muy costosos. Estoy hablando de promedio de 20.000, 30.000 dólares al año. O claro, sea, son para gente que pueda acceder. No sé si siempre va a ser así, eso desconozco la economía, ni respecto a cómo lo maneja su gestión económica el laboratorio y por qué cobra eso, y etcétera, pero ujú, son medicamentos muy costosos, por lo menos por ahora. Ha pasado con muchos medicamentos de distintas ramas de la medicina que empiezan siendo muy caros y después van bajando el costo a medida que salen competencias. claro. Pero bueno, y aclarar de vuelta eso, que se encuentran en fase de investigación y que por ahora solamente se aplica en Estados Unidos o Europa. El resto, vamos a lo que sí está ya comprobado, y no en fase de investigación, sino que comprobado, es que una vida saludable con hábitos saludables previene el 50% de los casos de síndrome demencial. Aclaro una cuestión que quizás, por si no se tiene claro. Las demencias, antes se les llamaba demencia senil. Bueno, el término senil no se usa más. ¿Por qué? Porque senil viene de senilidad, de De ancianidad, ancianos. y uno puede tener, claro, puede tener senilitud, y uno puede tener una demencia siendo una persona joven o relativamente joven. A ver, yo, por ejemplo, el caso más joven que tuve, una persona de 49 años. Ahora, también tengo muchísimos pacientes de 60 y pico de años. Entonces, no están en la senilitud. De hecho, ahora se habla de la cuarta edad a partir de los 80 años, porque es muy Sí, difícil decirle cómo le vas a decir anciano a una persona ahora de que ese, está entre los 60 y los 80, cuando puede estar en la plenitud de su vida. Entonces, totalmente. y anciano, que tampoco es despectivo, de hecho, el término anciano está asociado
justamente al consejo y a una expectativa de vida favorable para esa edad, se empieza a hablar realmente arriba de los 80 años. Y estas enfermedades tampoco hay que aclarar, o sea, mejor dicho, hay que aclarar que son patológicas y que no es normal que uno pierda la memoria ni que tenga disfunciones cognitivas o de otro tipo con la edad. O sea, cuando una persona empieza a repetir las cosas, tiene problemas en el lenguaje, en el razonamiento, y ustedes lo detectan, deben hacer la consulta. Eso es patológico o hay que determinar si es patológico, ¿sí? Pero Totalmente. generalmente cuando el familiar, un conocido, un amigo empieza a notar cosas, es muy importante la consulta. De hecho, en general, cuando ya el familiar detecta, es el propio familiar que acerca a su ser querido a la consulta, porque cuando el familiar detecta es muy probable que algo esté pasando. Cuando generalmente consulta, termina el neurólogo dándose cuenta que, bueno, ya hace un tiempo que viene desarrollando determinados síntomas. Y Y te interrumpo, sí, perdón. Y sí, cómo no. a ver, porque se hace mucho hincapié en la memoria, ¿sí? En la memoria Sí. tanto como de vocación, como de fijación, pero se hace hincapié en la memoria. En otras funciones ejecutivas del cerebro, por ejemplo, la toma de decisiones, la atención, la previsión, anticiparse, no, como que no estamos acostumbrados en la vida cotidiana, quienes no somos médicos, no estamos acostumbrados a prestarle atención a las funciones ejecutivas del cerebro por ahí a la pérdida de esta capacidad, ¿no? El tema es así, depende del tipo de demencia, por eso le hice un grupo de enfermedades de la cual la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente y hay otros tipos de... Ahora te respondo, pero Ujú. para decir la Sí, sí, introducción, vos tenés la demencia tipo Alzheimer, que es la que hablábamos hasta recién. sí. Esa sí empieza como síntoma bien patognomónico, claro, es la alteración en la memoria a corto plazo. Y a su vez también en muchas veces la orientación temporal o espacial. Okay. Ahora, hay otro tipo de demencias, para dar un ejemplo que ahora se está conociendo en los medios continuamente, el caso de Bruce Willis. Bruce Willis, el actor, tiene otro tipo de demencia, que es frontotemporal. ¿Qué cambia de diferencia del Alzheimer? Que empieza por otro sector del cerebro, además de que la fisiopatología, el daño en las neuronas es distinto. ¿Por Ujú. dónde empieza? Por el lóbulo frontal, como dice el nombre, demencia Sí. frontotemporal. Entonces, ¿qué se puede alterar? El lenguaje, como dijiste vos, las funciones ejecutivas, que es la capacidad de entender, planificar, ejecutar y evaluar. ¿Qué más se puede afectar? Todo lo que es el control de la conducta, porque en la parte frontal del cerebro está el control inhibitorio, que es el que frena conductas impulsivas. Claro. Entonces, todo eso se puede alterar y puede estar todo eso alterado sin estar alterada la memoria a corto plazo, como sí pasa al principio en la enfermedad de Alzheimer. Después hay otra demencia que se llama vascular, que es un mix, por ejemplo, tiene un poco de trastornos conductuales, un poco de trastornos cognitivos, pero hay que sumar esto también, que como vos muy bien estás remarcando, a ver, el cerebro maneja absolutamente todo. De hecho, nosotros somos cerebro. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro razonamiento, todo se genera ahí. Entonces, todo se puede alterar. ¿Y qué pasa? También se maneja la parte motora. Entonces, puedes tener trastornos en la marcha, podés tener lo que se llama parkinsonismo, síntomas similares al Parkinson por este caso por demencia. Podés también tener alteraciones en el sistema inmune. Por ejemplo, ¿de qué fallecen la mayoría de los pacientes con demencia, como el Alzheimer vascular, frontotemporal? Fallecen en general por alteraciones en el sistema de defensa, entonces empiezan a tener infecciones, fallecen por neumonías o infecciones urinarias. El cerebro controla el sistema inmune, es una materia que se llama neuroinmunología, donde se estudia en detalle, y Sí. ahora se sabe cada tipo de demencia, cómo altera el sistema inmune. Cuando entran generalmente en la última etapa de la enfermedad, la etapa más severa, todas estas demencias empiezan a tener bajón en el sistema inmune y gérmenes que son habituales empiezan a avanzar. Entonces, fíjense en todas las esferas que se afectan. La cognitiva, la conductual, la conducta que puede pasar hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba, ansiedad, irritabilidad, agresividad, delirios persecutorios. Y hacia abajo, apatía, falta de iniciativa, desconexión con el ambiente. Y generalmente fluctúa, puede estar irritable y desconectado, apático. Entonces, no es, como decís vos, no es solamente la memoria, sino que es un espectro de síntomas muy grande y dependiendo del tipo de demencia, por qué área empieza a afectarse el cerebro, qué síntomas generalmente dan primero. A lo último, ya se empiezan a aparecer todas, si avanza mucho la patología y al ser progresiva, porque todas terminan afectando muchas áreas del cerebro. Ujú. Perfecto. Te puedo hacer, a ver, me llegaron dos preguntas que me parece que están más o menos relacionadas. Una es si se pueden ver en imágenes, si por diagnóstico en imágenes hay las degenerativas, pone acá. ¿Se puede ver por imágenes las degenerativas, como una resonancia o una tomografía? Otra pregunta, si solo las personas, los allegados se dan cuenta
Y otra persona pregunta, ¿cómo es la conciencia de que uno está padeciendo una demencia? Muy buenas preguntas las tres. La primera, a ver, sí, hay un montón de estudios complementarios y cada vez más avances tecnológicos para confirmar o ayudar a confirmar el diagnóstico. Pero algo que tienen que tener claro, ni las imágenes, ni estudios, por ejemplo, se puede detectar en imágenes qué cantidad de beta-amiloide tiene la persona en el cerebro. También cada vez hay estudios, de hecho, pueden ir viendo las noticias que se han estudiado en sangre laboratorio, justamente en relación también a este beta-amiloide para su detección y otras proteínas anómalas más, para la detección temprana, etcétera. Todos son importantes y te ayudan muchísimo al diagnóstico, inclusive en etapas preclínicas donde el paciente no tiene síntomas. Pero en lo práctico, vos podés tener mucho beta-amiloide en tu cerebro, detectarlo con imágenes y no necesariamente saber cuándo vas a desarrollar los síntomas. Te pueden dar estadísticas, te pueden dar frecuencias, pero hay personas que tienen un gran componente de beta-amiloide y caen en un porcentaje de gente que o no desarrolla síntomas o no los llega a desarrollar o son muy leves. Entonces, en lo práctico, el diagnóstico sigue siendo clínico, más que nada para determinar en qué etapa la enfermedad está y cómo se afecta su vida diaria. Lo que están ayudando los estudios es para fases preclínicas, o sea, como lo que yo te dije que se está experimentando con fármacos antes de que tengan los síntomas, si es que tu cerebro se empieza a afectar. Claro. Ahora recién está tomando mucha trascendencia por esto, para probar nuevos fármacos de manera preventiva antes de los síntomas. ¿La resonancia ayuda? Sí. ¿La tomografía ayuda? Sí. ¿Es el principal factor para establecer diagnóstico? No. Sigue siendo la sintomatología clínica, los criterios son clínicos. ¿Bien? Clínico significa el interrogatorio, test cognitivos, ver cómo responde el paciente para cada función mental, cómo rinde, y preguntar a la familia y tratar de juntar datos para ver cómo está rindiendo en su vida, qué déficits le ocasionan eso que se observa en los test en la vida diaria. Y ahí se determina el diagnóstico. El segundo punto, que está en relación, que si la familia se da cuenta y qué siente el paciente. Hay un término, si lo quieren anotar, lo que están oyendo, que es muy interesante. Esto le pasa a todos los síndromes demenciales y como todos los síntomas, desde el leve al moderado al severo. O sea, va en aumento. Se llama, el término médico o es un término médico y se usa también en otras áreas como la psicología, se llama anosognosia, con G, anosognosia. La anosognosia es la incapacidad del cerebro de identificar los propios síntomas. O sea, hay una red del lóbulo temporal que lo que hace es tratar de enganchar síntomas de los cuales, es más, te voy a dar un ejemplo, con un paradigma. Uno puede tener, por ejemplo, un cáncer, ¿sí? Una enfermedad muy, muy grave, que uno puede negarse o no a aceptarla a partir de la información que te da porque sea muy dura. Ahora, el paciente con demencia, ¿qué puede pasar? Que no reconozca sus propios déficits o no los reconozca en la gravedad que tienen que reconocerlo. De hecho, hay una forma que yo hago que es muy frecuente para identificar esa nosognosia, que es cuando terminan de hacer el test cognitivo, aquellos que pueden responder, se les dice del 1 al 10 cuánto clasifica su propio déficit. Y vos ves pacientes que acaban de responder mal el test cognitivo y cuando le preguntás del 1 al 10 te dicen 10. Tú decís, pero ¿cómo puede ser que un 10 se pongan si acaba de responder, supongamos, mal el año en que estamos? Algo bien grosero. O responde mal, olvida 3 palabras de un test como mini mental básico. Y es porque su cerebro no se está censando bien a sí mismo y no detecta los propios déficits. Y a partir de ahí, ese término se llama anosognosia. Entonces, los propios pacientes pueden detectar de forma parcial, pero generalmente ya cuando empieza la enfermedad, ya justamente no tienen bien la capacidad de decir hasta dónde me estoy afectando, hasta dónde esto me está dañando. Sí, lo que van a tener es frustración. ¿Qué significa? Frente a algo que no puedan realizar, se van a poner mal, no se van a poder desenvolver. Por otro lado, la familia, como había dicho en un momento, lo que no tiene, o sea, lo ideal para darse cuenta si un familiar está pasando algo es olvidarse de la edad que tiene, porque muchas veces por la edad asocian que a determinada edad uno dice, bueno, como te dije al principio, se olvida de las cosas, es normal. No, ustedes tienen que imaginar, olvídense la edad que tiene, como si esos síntomas le pasaran a uno mismo o a un hijo o a una persona más joven. Y ahí uno empieza a detectar si esto es grave. No es normal que alguien me repita en el día dos o tres veces lo mismo, algo que ya me comentó. Eso es un déficit. Totalmente. Bueno, doctor Hugo Valderrama, muchísimas gracias
clarísimo. La verdad que entiendo la dificultad y lo complejo y lo específico de los temas que estuvo tratando y son una maravilla porque nos quedó muy, muy claro. Así que muchas gracias por eso. La verdad que es muy, No, a muy disposición. interesante. Gracias por la discusión. Es muy importante que las familias conozcan siempre un poco más de esto porque afecta a una gran parte de la población. Como les dije, no es Totalmente. normal, es patológico, pero es muy frecuente. Y Entonces, cuanto más datos tengan, más ayuda a esclarecer. totalmente. Y te comprometo para la próxima vez nos quedaron todos los tratamientos no fármacos y la vida Claro. cotidiana, la ayuda en la vida en casa, quién cuida a estas personas que necesitan, que están en situación de tanta dependencia, que no es fácil cuidar a una persona así, no es fácil, no sabemos qué hacer, es agotador. Te comprometo a todo ese aspecto que también me parece que es fundamental en un tratamiento, ¿no? Sí, como no, a disposición. Mira, respecto a lo último que nombraste, yo justamente me dedico a la neurogeriatría y tengo la suerte en ese aspecto de que mi padre es geriatra, es médico geriatra. Ah, Para que te des una idea, él fue el que a nivel nacional empezó a profesionalizar y a formar los cuidadores de personas mayores cuando era una cuestión más de sentido común y de lógica y no había formación puntualmente hecha. De hecho, el Día del Cuidador de Ancianos en la Argentina es por el cumpleaños de mi padre. ¡ay, Entonces, qué maravilla! claro, claro, entonces, digamos, eso lo tengo bien sabido y es muy importante hacer ese complemento porque en la práctica, como te digo, si el neurólogo solamente se dedica exclusivamente a la enfermedad y le da la pastillita y nada más, más en estas enfermedades que no tienen cura, falta el resto de la asesoría y la familia se va con una parte muy puntual y no le alcanza para todos los problemas que va a tener en la vida, por lo menos hay que hacer una asesoría básica general, ¿sí? Totalmente, totalmente. Bueno, queda entonces para la próxima y si podés venir a Buenos Aires, lo hacemos para la televisión, que no podemos salir en Zoom por tele. Pero bueno, muchísimas gracias, Hugo. Gracias por la Voy a invitación, a saludar a disposición. todos nuestros oyentes, agradecer a la radio, beso a Gonza y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 14 horas con Salud en Redes por Radio Sónica. Salud en Redes es un programa de radio y streaming para hacer una red en la cual